Aku no Hana es uno de mis animes favoritos y nunca había comprendido por qué. La primera vez que vi esta serie sentí que todo era muy real. El protagonista de la historia, Kasuga, es un estudiante amante de los libros que actualmente está leyendo Las Flores del Mal. También sabemos que él está profundamente enamorado de su compañera de clase Saeki, prácticamente la chica más popular. No pasará mucho tiempo hasta que la propia perversión de Kasuga ataque la visión idealizada que se ha formado de ella. Ser joven y lidiar contigo mismo no siempre es fácil. Shuso Oshimi, autor del manga que dio vida a esta serie, dedica esta obra a todos aquellos que actualmente sufrieron la adolescencia y a todos aquellos que alguna vez la padecieron. Tanto si eres del primer como del segundo grupo, descubrirás algo nuevo si me acompañas a compararlo con Las Flores del Mal de Baudelaire. Esta colección de poemas constituye la obra máxima de este poeta y ensayista francés. 6 de sus poemas fueron prohibidos al ser considerado ofensas a la moral pública y las buenas costumbres. Su vida estuvo marcada por la muerte de su padre cuando él tenía entre 5 y 6 años. El rechazo y odio por Jacobic, el general que se casaría con su madre, y por una vida bohemia llena de excesos. Para seguir hablando de él, tenemos que hacerlo de su poesía cargada de simbolismo, ya que refleja mucho más de él de lo que a primera vista aparenta. Si bien el autor del manga nos dedicaba a la obra de Aku no Hana sin pretensiones, Baudelaire tomará la vía hostil para incitarnos a leer su poesía desde un rol activo y, por supuesto, también lo hará con Kasuga. Esto lo advierte en su poema Epígrafe para un libro condenado, donde no recomienda a los hombres serenos y de bien en su lectura. Kasuga y su papel activo con la poesía de Baudelaire dota de fuerza a una flor que se levanta lentamente del suelo hasta que florece, comenzando así un viaje que lo llevará a conocerse a sí mismo. Y digo conocerse a sí mismo, porque aunque Las Flores del Mal de Baudelaire exhortaron a Kasuga de robar aquella ropa de gimnasia, no llega a comprender por qué lo hizo. Tampoco comprende Las Flores del Mal como libro, y esto lo vuelve más complicado. De hecho, Aku no Hana es una historia con cierta carga autobiográfica. Shuso Oshimi comenzó a leer Las Flores del Mal en su primer año de secundaria. Él se sentía especial por leer un libro difícil que nadie más estaba leyendo, y esta experiencia la refleja en Kasuga, incluyendo la vergüenza que sintió cuando ese sentimiento de superioridad se vino abajo. La búsqueda de su propia identidad lo llevará a tener monólogos internos desde un principio, protagonizados por poemas de Las Flores del Mal. El primero que aparecerá será La Belleza. Baudelaire profundiza en la naturaleza de aquello que es bello y que sirve de inspiración a los poetas en su penosa labor. Estando en clase, vemos cómo Kasuga se transporta a la imagen de un cielo azul y recita estos versos. Reino en el azul como una esfinge incomprendida. Uno un corazón de nieve con la blancura de los cisnes. Odio el movimiento que mueve las líneas. Tanto para Kasuga como para Baudelaire, la belleza es un enigma que se contempla desde la distancia. Un cisne muestra su evidente belleza, pero solo somos capaces de admirarla desde lejos. El último verso de los 3 hace referencia a la estética de la belleza. Si quiere permanecer eterna e inmutable, debe anteponerse a cualquier tipo de cambio o dispersión de movimiento. Kasuga ve a Saeki como un ángel puro y divino. El acercarse demasiado a ella no haría otra cosa más que contaminarla. La belleza puede ser realmente cruel. Inmerso entre las palabras de Baudelaire y las imágenes de Saeki en recuerdos, el segundo poema de Baudelaire no tardará en aparecer, y con el brotar de una flor del mal, tenemos la premonición del acercamiento que arrastrará a la tierra a lo que permanecía elevado en el cielo. Para Baudelaire, el mal reside en nuestro interior. Kasuga experimenta de primera mano cómo algo florece dentro de él. Tras robar la ropa de gimnasia, nadie sabe lo que ha hecho. Nakamura es la excepción, su compañera de clase. Ella es la única persona que vio cómo Kasuga salió corriendo por los pasillos con el botín. Ahora que comparten el secreto, veremos cómo Kasuga dejará paulatinamente de juntarse con los amigos con los que antes volvía a casa, alejándose así y pasando más tiempo con Nakamura. Es interesante ver cómo los monólogos internos que tenía en los primeros episodios comienzan a desaparecer. Ya no los necesita. Nakamura ha descubierto a Kasuga y su identidad cobra realidad. Y más tarde será Saeki quien será descubierto por Kasuga. Cuando Kasuga habla con Nakamura para decir que él es una flor del mal, espera a encontrarse con ella para decírselo. No lo hace por medio de un monólogo interno ni busca respuesta en Baudelaire. Ya no lo necesita.
Pero Baudelaire tiene algo que contarnos. Verás, la condición de los poetas malditos atenta contra la vida común en sociedad por su carácter autodestructivo y que los aísla del resto de personas. Aunque en palabras suyas Kasuga no comprenda muy bien el libro, puede que estos dos poemas resonaran con él. El ideal que persigue Baudelaire es la evasión del mundo que le rodea por medio de la belleza, el arte y los excesos. Cuando no encuentra su plenitud por medio de su ideal, cae en el spleen, es decir, en el aburrimiento y en el hastío, un estado de angustia vital considerado uno de los males seculares. El poema titulado Bendición dará pie al concepto que tenemos hoy en día de poeta maldito. El propio título del poema es una ironía, ya que nos habla de la maldición de nacer siendo poeta. Es la propia madre de este recién nacido poeta quien se lamenta por el castigo que supone haber dado luz a un bebé convertido en tragedia. Así también nacen los poetas malditos, un ensayo del poeta francés Paul Verlaine que recoge las expresiones de estos genios que portan consigo una maldición. Las flores del mal puede ser interpretado como un gran poema en sí mismo, y era necesario hablar del poema Bendición primero como contexto. A pesar de no ser poeta, Kasuga se relaciona con Bendición en tanto que su madre es la persona que más sufre por su hijo durante la serie. El poema titulado El albatros nos hablará de la naturaleza del poeta y la forma en la que su condición se enfrenta al resto del mundo. Como buen poema cargado de simbolismo, el albatros y el poeta son lo mismo. Este príncipe de las nubes despliega toda su plenitud, arte e imaginación en el cielo. Pero cuando está en el suelo con los marineros, esas mismas alas gigantes son las que le impiden caminar, mostrándose como alguien torpe, incluso ridiculizado. Por eso la única manera de vivir, donde realmente veremos su idiosincrasia, es viviendo al margen del resto de personas. Nakamura acompañará a Kasuga en el viaje. Ella quiere ver su verdadera cara, quién es en realidad y cómo se comporta cuando no oculta sus emociones. Por una parte le evita el aburrimiento, el spleen, al igual que Baudelaire. Todo lo que existe en esa ciudad, incluso la propia vida, es predecible y monótono. Esto solo puede conducir al hastío. Si las flores del mal simbolizan aquellos espacios artificiales en los que podemos escapar de la realidad por momentos, Nakamura encuentra en Kasuga esa diversión que la desinhibe. Me sorprendí al descubrir que Shuso Oshimi habla de Nakamura como el símbolo más puro y depurado de la obra. Cuando insulta al profesor, no lo hace como resistencia, porque si tan solo quisiera resistirse, podría utilizar la violencia directamente. En palabras del mangaka, no cree que muchos puedan entenderlo, pero espera que los lectores puedan comprender la pureza de Nakamura. Y lo normal es que el protagonista Kasuga se enamore de Saeki, que sería el prototipo de cualquier persona. De hecho, eso es lo que ocurre. Pero a medida que pasa más tiempo con Nakamura, una persona catalogada como rara en la escuela por su comportamiento violento y por resultar alguien incomprensible para los demás, empieza a atraerle. Si hay algo que me sorprendió de Baudelaire es su visión de la belleza. A él no le importa que provenga del cielo o del abismo, ya que no es lo importante. Creo que fue así como Baudelaire fue capaz de encontrar la belleza en lo grotesco, en aquello donde nos dijeron que no había nada. En el poema número 32 de Las flores del mal, veremos mejor cómo Baudelaire lanza unos versos cuanto menos románticos. Es sabido que su estilo de vida bohemio le llevó a consumir drogas y a pisar prostíbulos parisinos. Una de sus musas de la belleza era Sara, una prostituta con mala vida y la causante de que Baudelaire contrajera sífilis. Se sabe que era calva por la peluca que llevaba. Por si no fuera poco, la ausencia de su belleza llamó la atención de toda la ciudad, y con poco tacto Baudelaire la apodaría la bizca, por la desviación que presentaba en su mirada. Ahora bien, podríamos pensar que Kasuga es un pervertido. No solo le robó la ropa de gimnasia a Saeki, sino que también encuentra una atracción poco común en Nakamura. Pero lo cierto es que él no es un pervertido en el sentido ordinario de la palabra, sino más bien alguien con actitudes perversas. El autor del manga quería crear una historia en base a las experiencias del protagonista, y a medida que avanzamos, Kasuga pasa de tener miedo de Nakamura a ser la única persona del mundo que puede salvarla. Incluso hay cierto punto en la historia en donde Nakamura se vuelve alguien más normal para el espectador, y Saeki es cada vez más perversa. Sin embargo, Saeki es el tipo de persona que rápidamente puede cambiar la dirección de sus acciones. El mundo de la serie de Aku no Hana se puede resumir en un pequeño lugar. La ciudad es un símbolo en sí mismo. Shuso Oshimi comentó que las montañas que rodean la ciudad se parecen a una madre. Esas montañas te dicen, no tienes que ir al mundo exterior. Saeki es la encarnación de esa ciudad y esas montañas, el personaje más maduro de los tres jóvenes. Por otro lado, Nakamura y Kasuga quieren escapar de ese lugar de mierda, dicho con sus palabras. Todo lo que engloba ese lugar es aburrido, al igual que las calles parisinas eran aburridas para Baudelaire. Sus almas persiguen nuevos placeres
mujeres, y ya no queda nada en ese lugar. En este punto, Kasuga se halla en plena rebelión. Ya no le importa nada salvo ir con Nakamura de ese maldito lugar. Dicha rebelión da nombre a la última parte de las flores del mal de Baudelaire. Cuando momentos antes Kasuga debe decidir con quién se queda, recordé el poema titulado Abel y Caín. Sentí que Saeki ejemplifica la raza de Abel. Por otro lado, Kasuga es la raza de Caín. Son polos opuestos y esto aleja a Kasuga de Saeki, y este le desea que encuentre a alguien más adecuado para ella. Como raza de Caín, su tarea no puede ser cumplida en esa ciudad y su alma no será saciada, tal vez ni siquiera en vida, pero ahí está Saeki para intentar retenerlo. Si os acordáis del poema El albatros, Saeki representaría al marinero que obliga al albatros a caminar por el suelo con sus gigantescas alas. La razón por la que parece que Baudelaire se muestra como un poeta demoníaco en este apartado se entiende mejor cuando recordamos que perdió a su padre de pequeño y que odiaba al hombre que se casó con su madre. El abandono que sintió causó una rebeldía en él, y después de todo un camino de flores del mal, descubrió que en su naturaleza reside la maldad. Él necesitaba un padre y no lo encontró en nadie más que en Satán. Hay muchas cosas que no he querido revelar de la trama, y por suerte o por desgracia, no adaptaron toda la historia a la serie. Te recomiendo echarle un vistazo si todavía no lo has hecho. Si ya la habías visto, te invito a volverla a ver con lo que ahora ya sabes. Aunque Aku no Hana y las flores del mal no tengan una relación directa y el libro se use como el elemento que sirve para que los personajes avancen por la trama, quiero acabar el vídeo con la siguiente conclusión. La poesía despertó a Kasuga, Kasuga despertó a la flor del mal, y la flor del mal despertó a la poesía.